onda? Buenas tardes. Pues, si ustedes recuerdan, el día de ayer definimos, toda la clase se trató de definir como la energía que almacena un sistema de cargas, ¿no? O sea, nosotros llegamos a la fórmula de que el trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial, ¿no? Nosotros vimos que si tomamos nuestro punto de referencia como el infinito, entonces la energía que almacena un sistema de, mejor dicho, el trabajo necesario para mover una carga, una diferencia de voltaje, pues va a estar dada por esto, ¿no? Y pues también checamos, vimos las fórmulas para los casos de una distribución discreta, llegamos al resultado de que esto tiene que ser igual a un medio de la suma desde i es igual a 1 hasta n de qi por v evaluada en la posición de ri. Si era esta la fórmula, ¿no? Sí, según yo sí. Donde vi es el potencial total ocasionado por todas las cargas, excepto la carga iésima, y está evaluado en la posición de la carga iésima, ¿sí? Entonces, pues esta es la energía de un sistema de cargas discretas. También expandimos nosotros esto a su forma continua, y pues nos quedó que esto es igual a V por dq, ¿no? Y pues esto de aquí ustedes lo pueden transformar pues ya de todas las formas que ya ustedes saben y se les ocurren, ¿sí? Entonces, pues, ajá. También vimos que la energía, esta expresión de aquí también se puede ser expresada como epsilon 0 medios por la integral sobre todo el espacio. Le voy a poner aquí todo. Del campo eléctrico al cuadrado por el diferencial de tau. Y vimos que esto se puede considerar como si el campo eléctrico estuviera almacenando energía, ¿no? Definimos entonces una densidad de energía como un medio de epsilon 0 por e cuadrada. Les digo que esta apréndansela, ¿eh? No es una fórmula que pueden desechar, se la tienen que aprender. La densidad de energía en un campo eléctrico, ¿sí? Y pues bueno, eso fue lo que hicimos el día de ayer. Y pues el día de hoy, toda esta clase va a ser un poquito más relax, va a ser un poquito más conceptual. No vamos a checar como que muchas cosas matemáticas hasta la última parte de la clase, como la última media hora. Ahí sí nos vamos a poner como muy math heavy, pero el resto del tiempo va a estar bastante relajado. Vamos a analizar los materiales, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis de qué tipos de materiales existen en cuanto a fenómenos eléctricos se refiere, porque pues hemos ya visto muchas cosas, ¿no? Hemos visto campos eléctricos, el cómo se comportan las cargas que se encuentran en los campos eléctricos, energías, potenciales, fuerzas, todo ese tipo de cosas, pero pues ahora vamos a ponernos un poco más sobre el lado de los materiales y pues ver cómo estos fenómenos se aplican en la vida real, ¿no? Cómo existen, porque pues nosotros no es como que veamos los electrones moviéndose así como tal, ¿no? Nosotros vemos los fenómenos eléctricos con cosas a gran escala, ¿no? Como cuando les da toque su perilla de la puerta después de que andaban con calcetines o ese tipo de situaciones. Entonces, pues eso, así es como nosotros interpretamos, bueno, así es como nosotros experimentamos los fenómenos eléctricos en nuestra vida diaria, ¿no? Pero pues les digo que tenemos que, el objetivo de la clase de hoy pues va a ser justamente analizar eso, ¿sí? Entonces,
Pues probablemente ustedes ya sepan por alguna discusión que tuvieron como en su secundaria o así, de que existen como dos tipos de materiales concernientes a la electricidad y uno de ellos son los, aquí le voy a poner como materiales, no sé cómo ponerle tipos de materiales. Y pues uno de ellos son los aislantes, ¿no? Aislantes, ¿dónde está? Aislantes, y los otros son los conductores, ¿sí? Estos son los dos tipos principales. Son los dos tipos principales, ¿vale? Los aislantes, pues son aquellos materiales, los aislantes son materiales cuyos átomos, bueno, los aislantes son materiales cuyos electrones están, ya me deja por fin cambiarle el idioma a mi teclado, lo voy a hacer. Están como fuertemente enlazados con sus respectivos átomos, volviendo difícil el transporte de carga eléctrica y por lo tanto se dice que son malos conductores eléctricos. ¿Sí? Entonces, pues, los aislantes son materiales que si nosotros, por ejemplo, un aislante muy famoso, pues vamos a decir que es la madera. El Jamboard no tiene como el color café, pero lo voy a hacer de amarillo. Imagínense que tenemos aquí como un tronco y nosotros le hacemos zoom a este tronco. Un zoom muy tremendo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver si le hacemos un zoom muy tremendo, pues va a ser que vamos a ver los átomos que componen al tronco. Imaginemos un átomo de, yo qué sé, carbono, por así, por poner algún ejemplo. Bueno, cualquiera. Algún átomo que componga a la madera. Nosotros vamos a ver su núcleo y vamos a ver a sus electrones orbitando a dicho núcleo, ¿sí? Entonces, pues sus electrones van a estar como pegados, por así decirlo, bueno, no pegados, o sea, como muy fuertemente enlazados. Los enlaces atómicos de este elemento, del elemento que compone a un material aislante, son muy fuertes. No se pueden romper por cualquier campo eléctrico que se le ponga, ¿no? Porque, pues aquí está actuando unas fuerzas atómicas, ¿no? Creo que es la fuerza débil la que hace que los átomos, que los electrones estén orbitando. Creo que sí es la fuerza débil. Bueno, está dada por el potencial de Leonard Jones, pero ajá, hay una fuerza que está, cierto, la fuerza débil se llama fuerza débil, no es que sea débil. Bueno, sí es débil, es más débil que la fuerza fuerte, porque también hay otra fuerza que se llama fuerza fuerte. Pero, ajá, cosas de físicos. Eh, este, si nosotros exponemos este átomo a un campo eléctrico, o sea, si nosotros metemos a este tronco adentro de, digamos, dos placas paralelas gigantes, pues hay un campo eléctrico que va a ir yendo así, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, la fuerza sobre los electrones ocasionada por estar en la presencia de un campo eléctrico, no es lo suficientemente poderosa como para poder eliminar los enlaces atómicos que tienen los electrones con el átomo del material aislante, ¿sí? Entonces, al no exponerse, bueno, al no ser tan susceptible a los campos eléctricos, este tipo de materiales,
pues hacen que el transporte de carga eléctrica pues sea muy difícil, ¿no? Sí se puede y vamos a analizar esto después cuando veamos algo que se llaman materiales dieléctricos. Eh, y sí se puede si el campo eléctrico es muy grande, ¿no? Ocurre algo que se llama rompimiento del dieléctrico, que es cuando ya de verdad eh, el campo eléctrico es tan fuerte que ni el enlace más poderoso puede soportarlo, ¿no? Y al final sí se liberan los electrones. Pero para condiciones normales, con campos eléctricos realistas, el cambio este de que diga la fuerza que siente el electrón que está orbitando alrededor del núcleo no es lo suficientemente poderosa como para poder romper el enlace químico, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué sucede? Que las cargas no se mueven y se quedan quietas. Entonces, se dice que son malos conductores eléctricos porque no conducen bien la electricidad, ¿sí? Sin embargo, pues el otro tipo de materiales, pues los conductores, es lo contrario, ¿no? Pues ejemplos de aislantes, pues ustedes tienen la madera, el plástico, ¿qué otro se me ocurre? Creo que la piel humana no es tan buena conductora tampoco, también sería como aislante. Pues muchos materiales, ¿no? Son aislantes. Este, entonces, pues ajá. Y ahora, los conductores. Pues los conductores son materiales cuyos, cuyos electrones son susceptibles a campos eléctricos externos. Y, y por lo que facilitan el transporte de carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, pues esto es como lo contrario a los aislantes. La mayoría de conductores son metales. Voy a agregar esto. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí una placa de hierro y yo le hago zoom a cualquier región de esta placa. Entonces, pues con lo que yo me voy a encontrar, a ver, les voy a poner como una imagen, a ver si sé cómo buscarla. A ver si así me sale. No. Bueno, ustedes saben que los metales pues tienen propiedades químicas interesantes con sus electrones de valencia, ¿no? O sea, el átomo de algún metal, pues va a tener como su hilera, va a tener como su órbita con muchos electrones y después va a tener en su órbita más lejana, en su orbital más lejano, pues va a tener ahí a sus electrones de valencia, ¿no? Eso lo vieron en química en la secundaria. Entonces, pues ustedes tienen ahí a sus electrones de valencia. Son estos electrones de valencia los que son muy susceptibles al campo eléctrico. Y ustedes también ya vieron como todo ese tema de nuevo en química de los tipos de enlaces, ¿no? Los enlaces covalentes, los enlaces iónicos y los enlaces metálicos. ¿Y cuál era la propiedad de los enlaces metálicos? Pues que regalaban sus cargas, ¿no? Como si estuvieran en un evento, regalaban sus cargas a todo aquel que se le pusiera, ¿no? Así de fácil. Pues eso es lo que sucede aquí. O sea, sus electrones de valencia están para regalarse. Y por el campo eléctrico más mínimo que se les ponga, los electrones de valencia van a decirle adiós a su átomo y se van a ir por ahí de parranda, ¿sí? O sea, le voy a poner E de Valencia, E de Valencia.
A cualquier mínimo campo eléctrico que se ve expuesto un metal, sus electrones de valencia van a decir au revoir y entonces van a comenzar a, pues, a fluir por el material, ¿sí? Entonces, eso es lo que vuelve a los metales muy especiales y es lo que los vuelve buenos conductores. Los conductores más perfectos, así en condiciones normales, en el 99% de los casos son metales, ¿no? Y es por esto, por su composición atómica, porque sus electrones los regalan muy fácil. Sus electrones de valencia odian al átomo y se quieren alejar de él al mínimo pretexto posible. Es cierto que en física se les refiere más comúnmente a los electrones de valencia como electrones libres. Pues sí, a esta carga se le conoce como carga libre, o sea, es más que nada conceptual, porque casi nunca hablamos de ellos, pero cuando se habla de ellos sí se les suele referir más como cargas libres, electrones libres. Pero pues son los electrones de valencia, ¿sí? Y pues justamente es, es, se les llama cargas libres para ilustrar esta parte de que están libres de fuerzas interatómicas, ¿sí? Y que a cualquier mínimo campo eléctrico que se les ponga, van a salir de su orbital y se van a poner ahí a fluir alrededor del conductor, ¿sí? Hay otro tipo de material que son los semiconductores, pero pues de esos nadie habla, nadie le interesan. Semiconductores. Los semiconductores son como los que no son ni aislantes ni conductores, o sea, los que son buenos, los que no son buenos ni para una cosa ni para la otra, ni son buenos como aislantes ni son buenos como conductores. También hay una sección muy importante de la física que concierne a los semiconductores, que es justamente la de los dieléctricos. Muchos dieléctricos son semiconductores. Y pues, según yo, los semiconductores, los materiales son los que suelen tener enlaces iónicos, pero no estoy muy seguro de eso, como la sal, por ejemplo. No, no estoy muy seguro de eso. Mucha química para mí. Pero pues, ajá, este, es por eso, ajá, por eso, porque cuando se disuelven los iones de la sal, por eso son buenos conductores, por eso digo que son los que tienen los enlaces iónicos, pero no estoy muy seguro. Pero sí, cuando al agua le echas sal se vuelve conductora porque pues justamente se disuelven los iones de la sal y pues eso como que le da cierta predisposición al agua para ser mejor conductora. Pero pues, ajá. Los semiconductores aquí ya no me cupo el espacio, pero pues ya los semiconductores les vamos a dedicar también casi un capítulo entero en su momento, entonces no se preocupen por ellos ahorita. Y pues sí, nosotros tenemos esto, los aislantes no los vamos a analizar mucho. Eh, sí hay todo un análisis entero con algo que se le conoce como polarización, pero el análisis de la polarización es muy complicado para nuestros términos. Les voy a hablar en algún momento sobre esto, pero no nos vamos a centrar mucho, porque el análisis del fenómeno de la polarización es muy complicado para nuestros términos. Sí o sí necesitaría enseñarles cálculo vectorial, pero pues eso no viene mucho al caso y tampoco se los van a preguntar en la Olimpiada nunca, ni en la internacional, pero sí quiero platicarles un poquito después de ello, porque saber algo de polarización hace que resolver problemas de capacitancia, de capacitores, sea mucho más sencillo. Yo no entendía cómo hacer los problemas de capacitancia. Yo veía que todos se los sacaban de la manga de los métodos normales hasta que estudié polarización y en ese momento mi cerebro hizo clic y ahora todos los problemas de capacitancia los hago con polarización.
pero no es necesario. Perfectamente los pueden hacer con, con métodos más rudimentarios, pero para mí están feos. Por eso quiero checar en algún momento polarización, aunque sea darle eh, como una barrida por su superficie, ¿sí? Pero pues, ajá, el día de hoy nos vamos a centrar en estos de aquí, que son los más bonitos, los conductores, ¿sí? Así que vamos a comenzar con las propiedades de los conductores. Propiedades de los conductores. Entonces, pues perdón, nosotros ya vimos así como teóricamente lo que es un conductor. Son materiales cuyos electrones son susceptibles a campos eléctricos externos, por lo que facilitan el transporte de carga eléctrica. La mayoría de conductores son metales. Ahora, existe algo que se le llama conductor perfecto. Y aquí voy a definirlo. Se define un conductor perfecto. Bueno, se define como conductor perfecto a aquellos materiales conductores que, ¿cómo se los pongo? Tienen un suministro, y esto también entre comillas, suministro infinito de cargas libres, ¿sí? O sea, no eh, las cargas libres, les digo, son los electrones de valencia, y pues se llaman cargas libres porque están libres, o sea, se regalan, son de a gratis. Y por eso se les llama también cargas libres. Y con esto de que tienen un suministro infinito de cargas libres, pues es que básicamente, pues nosotros ya sabemos que un material está compuesto por miles de millones de trillones de átomos, ¿no? Entonces, pues simplemente nosotros decimos que pues, los electrones en total que tiene este tipo de materiales, pues son prácticamente infinitos. No tenemos que preocuparnos por fenómenos como que solamente haya muy poca carga de este lado y que diga muy pocos electrones de este lado y muchos electrones de este otro, ¿no? Entonces, para eso se dice como que tienen como cargas libres infinitas, para no tener que preocuparnos por ciertos fenómenos que pueden llegar a ocurrir si la distribución de cargas no es pareja, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con un conductor perfecto. Un conductor perfecto también tiene que cumplir las siguientes propiedades. Suministro infinito de cargas libres. Ende cumple con las siguientes propiedades. ¿Sí? Ahí, se me olvidó que lo tengo ahí en español. Y por ende cumple con las siguientes propiedades. La primera de ellas, la propiedad 1, es que adentro de bueno, esto mejor lo escribo. Alguien está pidiendo unirse. Este Ángel. Ahí está. Es que adentro de un conductor, dentro de un conductor, perfecto, el campo eléctrico total siempre será cero. ¿Sí? Esta es la primera propiedad que tiene que cumplir un conductor perfecto. El campo eléctrico dentro de un conductor perfecto siempre tiene que ser cero. ¿Qué sucede si no, qué sucedería si no fuera cero? O sea, imagínense ustedes. Nosotros tenemos este material, imaginen que es como un pedazo de hierro. ¿Qué sucedería si adentro del conductor el campo eléctrico no fuera cero? Pues como tiene cargas libres infinitas, cualquier mínimo campo eléctrico que hubiera aquí adentro
haría que todas las cargas en el conductor se movieran de manera indefinida, ¿sí? O sea, tendríamos una corriente infinita prácticamente, porque tenemos en teoría cargas infinitas. Entonces, y estas cargas no están oponiendo ningún tipo de resistencia. Entonces, con cualquier mínimo campo eléctrico que hay aquí adentro, las cargas comenzarían a moverse de una manera indefinida. Y pues nosotros, si ustedes recuerdan aquí por el título del Jamboard, estamos analizando el caso de la electrostática, ¿no? Entonces, pues, para nuestros términos, el campo eléctrico dentro de un conductor siempre tiene que, siempre tiene que ser cero, porque si no fuera cero, en ese caso ya ocurrirían fenómenos que no son fenómenos electrostáticos. El campo no tiene así forzosamente que ser cero. Bueno, en un conductor perfecto sí. O sea, en un conductor perfecto sí siempre tiene que ser cero, porque si no, tendríamos corriente infinita para siempre, con cualquier mínimo campo. O sea, aunque nuestro campo fuera de 0.0001 newtons por coulomb, nuestras cargas se moverían hasta el infinito y por toda la eternidad. Entonces eso no se puede. En un conductor perfecto, el campo eléctrico siempre tiene que ser cero. Sin embargo, no existe un conductor perfecto, ¿no? Y por eso es que se pueda como que se ocuparse cables para conducir electricidad, ¿no? Los cables pues están hechos de cobre y el cobre es un conductor. Entonces, en, esto solamente se cumple, les digo, para un conductor perfecto. El campo eléctrico total siempre tiene que ser cero. Si no es perfecto, entonces sí puede haber un campo eléctrico adentro porque va a haber una resistencia. El material va a tener una resistencia. En un campo que diga en un conductor perfecto, el material no tiene absolutamente nada de resistencia, ¿sí? Después ya hay más teoría de superconductores y todo eso, pero no nos vamos a meter ahorita con eso, solo que se les quede esta primera propiedad de que en un conductor perfecto el campo eléctrico total siempre será cero porque si no tendríamos energía infinita, ¿sí? Prácticamente. Eso es lo primero, ¿vale? Y siguiendo directamente de esto, sigue la siguiente propiedad. Con la superficie y el interior de un conductor debe ser equipotencial. ¿Sí? Esto, pues espero no. Esto de aquí es consecuencia. El punto 2 es consecuencia directa del punto 1, porque pues nosotros ya sabemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de V, ¿sí? Y si quieren expandimos esto a solamente una dimensión, que diga, reducimos esto al caso de una sola dimensión, si quieren en X. Nosotros tenemos que E es igual a menos la derivada parcial de mi potencial eléctrico en la dirección de I gorrito, ¿no? Nosotros tenemos que adentro del conductor el campo eléctrico es cero, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que cero es igual a la derivada de esta cosa. Nosotros vamos a tener esto, ¿sí? En magnitud, si quieren le tomamos magnitud a esto para quitarnos a este vector unitario. Nosotros vamos a tener esto, ¿sí? Esto no indica que el potencial, esto no indica que me voy a inventar el signo, el símbolo de entonces no. Este es el nuevo símbolo de entonces no. Esto no implica que mi potencial eléctrico tenga que ser cero, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto me implica que el cambio en el potencial eléctrico tiene que ser cero. No indica que el potencial tenga que ser cero. Esto indica que el cambio en el potencial tiene que ser cero, ¿sí? Y pues, ¿qué significa esto? Significa que adentro de un conductor, cualesquiera dos puntos que se encuentren en el interior del conductor, sea el punto A o sea el punto B, cualesquiera de estos dos puntos que se encuentran en el conductor van a cumplir esta propiedad. El cambio en el potencial entre estos dos puntos tiene que ser cero. Entonces, por lo tanto,
todo el interior del superconductor tiene que estar al mismo, que diga, todo el interior del conductor tiene que estar al mismo potencial eléctrico, ¿sí? Porque si no está al mismo potencial eléctrico, pues eso implica que el campo eléctrico no es cero y pues eso no se puede en un conductor perfecto, ¿no? En un conductor perfecto, el campo eléctrico total siempre tiene que ser cero, por lo tanto, cualesquiera dos puntos en el interior del conductor tendrán el mismo potencial eléctrico. Así que el interior de un conductor debe ser equipotencial, ¿sí? Eso es el punto 2, ¿vale? Ahora, no expliqué en las... Ahorita voy a explicar el caso de la superficie, porque esto de aquí solo se cumple que el campo eléctrico sea cero, solo se cumple en el interior del conductor, ¿no? Aquí dice dentro de un conductor. Todo lo que sucede en la superficie, entonces por eso solamente expliqué que en el interior debe ser equipotencial. Ahorita vamos a ver qué sucede en la superficie del conductor, ¿sí? Pero pues sí, la superficie y el interior de un conductor de un conductor perfecto, debe ser equipotencial. Deben ser equipotenciales, ¿sí? Entonces, el interior de un conductor siempre va a estar al mismo potencial, porque si hay un cambio de potencial, eso implica un campo eléctrico distinto de cero, ¿no? Y eso no se puede en un conductor perfecto. Entonces, la tercera propiedad es que toda la carga del conductor, toda la carga neta, toda la carga neta del conductor debe encontrarse en su superficie. ¿Sí? Esto es algo, esto es algo, pues, muy obvio, ¿no? O sea, nosotros pues, sabemos que un conductor puede estar cargado, ¿no? O sea, un conductor puede tener una carga neta. Y si no puede estar adentro, entonces, pues, ¿dónde más puede estar? Pues en su superficie. Entonces, esto es como muy obvio, pero pues se tiene que declarar, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un conductor cargado, o sea, si nosotros nos dicen que esta esfera es conductora y tiene una carga Q, nosotros sabemos que adentro de un conductor no puede haber carga neta, ¿no? Porque si hay carga neta adentro de un conductor, eso implica que hay un campo eléctrico adentro del conductor, ¿no? Entonces no puede haber una carga neta dentro del conductor y pues si nuestro conductor está cargado, pero no puede tener carga neta adentro, pues entonces ¿en dónde va a estar la carga? En su superficie, porque es el único lugar que queda, ¿no? Así que toda la carga neta del conductor debe encontrarse en su superficie, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos esta tercera propiedad que tiene que cumplir un conductor. Toda la carga neta del conductor debe de encontrarse en la superficie. Otra propiedad que hay, y esta es como la más complicada, por así decirlo, es que justo fuera del conductor, justo fuera del conductor, el campo eléctrico debe ser toda la carga del conductor perfecto. Le voy a poner conductor perfecto, aquí también. El campo eléctrico debe ser perpendicular a su superficie, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser perpendicular a su superficie el campo eléctrico justo afuera de un conductor? Nosotros ya sabemos que adentro del conductor no hay campo eléctrico, ¿no? Pero justo afuera, en el momento en el que salen del interior del conductor y comienzan a estar ya en la superficie del conductor, ahí sí ya puede haber campo eléctrico, ¿no? Esas son las condiciones de frontera que ahorita vamos a analizar. Ahí ya puede haber campo eléctrico.
¿Y por qué tiene que ser perpendicular? Bueno, pues imaginen ustedes que tenemos un conductor y le hacemos mucho zoom al conductor. Aquí adentro es el interior de mi conductor y aquí afuera es el exterior, ¿sí? Entonces, imaginemos que mi conductor está cargado, entonces va a tener cargas aquí en su superficie, ¿sí? Va a tener aquí unas cargas distribuidas sobre su superficie. Q, 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 ¿vale? ¿Qué pasaría si mi campo eléctrico no fuera, si mi campo eléctrico no fuera perpendicular? Imaginemos que mi campo eléctrico justo afuera del conductor se ve tipo así, ¿vale? Esto tiene una componente perpendicular a la superficie, pero también tiene una componente paralela, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, pues lo que sucedería es que estas cargas comenzarían a moverse, ¿no? Esta componente paralela a la superficie del conductor hace que estas cargas de aquí comiencen a fluir sobre la superficie del conductor. Y pues de nuevo, en ese caso ya nos estaríamos saliendo de la electrostática y esos casos todavía no los vamos a analizar. Entonces, pues, y les repito, en un conductor perfecto esto sí o sí no puede pasar, ¿no? Porque si no, de nuevo, esta carga fluiría indefinidamente, estaría fluyendo indefinidamente o hasta que pudiera cancelarse, si es que se puede cancelar, pero si no, estaría fluyendo indefinidamente y pues energía infinita. Entonces, en un conductor perfecto, pues esto sí no se puede. En la vida real, pues sí se puede y es por eso que pues fluye corriente por un cable de cobre, ¿no? Si no, no se podría. Pero pues ajá, en un conductor perfecto, pues esto no se puede. No puede tener el campo eléctrico una componente paralela a la superficie, porque entonces la carga comenzaría a fluir sobre la superficie del conductor indefinidamente, ¿sí? Así que pues por eso, para evitar cosas con energía infinita, el campo eléctrico justo afuera de la superficie tiene que ser perpendicular a la superficie, ¿sí? Tiene que ser perpendicular el campo eléctrico justo afuera de la superficie, ¿vale? Y pues esa es otra propiedad. Ah, bueno, creo que me faltó ponerles lo de la carga, neta. Pues entonces, si quieren, se las pongo aquí. 5. La carga neta dentro de un conductor debe ser cero. Sí, y ya vimos por qué. Porque si no, pues habría un cambio de potencial adentro del conductor, ¿vale? Y también hay algo que ocurre. Es otra. Esto. eh, si no les convence como el argumento de la energía infinita, en algunos, bueno, de hecho es casi siempre, en la vida real, eh, los conductores se asemejan mucho a los conductores perfectos, no perfectamente, y es esa distinción la que hace que muchos fenómenos sean posibles, pero también si ustedes exponen un conductor a un campo eléctrico, y esto es algo que voy a poner ahorita. Ah, y por cierto, solamente para ya terminar con esto súper rápido. La superficie de un conductor tiene que ser y por cierto, creo que no les dije, ¿no? Pero pues también sí puede ser perpendicular el campo eléctrico a la superficie, por, también porque pues las cargas están pegadas al material, ¿no? O sea, aunque estén en su superficie, siguen pegadas al material, entonces este campo eléctrico no hace que se vayan para arriba, porque están como pegadas al material. Si el campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, sí se pueden salir, y eso se le conoce, bueno, para este tipo de materiales, simplemente, ahorita lo vamos a analizar, pero es esto lo que hace que
les dé toques cuando tocan su puerta. Ahorita lo vamos a analizar más, pero pues sí, el campo eléctrico en la mayoría de las situaciones no es lo suficientemente fuerte como para separar a los electrones de la superficie de un conductor del material. Entonces, sí puede ser perpendicular. Y ahora, solo por completitud, pues en la superficie también tiene que ser equipotencial, ¿no? O sea, si nosotros analizamos, este, si nosotros analizamos, pues esta superficie, el campo eléctrico va a valer lo mismo en ambos puntos, ¿no? O sea, en los puntos estos de la superficie, el campo eléctrico tiene que valer lo mismo. Entonces, como vale lo mismo el campo eléctrico, pues la diferencia de potencial tiene que ser cero, ¿no? O sea, pues sí, espero sí puedan verlo. Pero pues ahí está. ¿Una duda con esto? Porque si no, ya para pasar a lo que sigue. Pues es como lo del gas ideal, pero en conductores. Ah, pues en que, ¿cómo? Pues toda la física son simplificaciones. Esta es simplemente una simplificación más, pero no encuentro mucha analogía en en el gas, entre el gas ideal y en esto, que no se logra, pero es algo que sirve. Pues esto, o sea, toda la física es así. No tenemos ninguna fórmula exacta para nada tenemos ninguna fórmula exacta de absolutamente ningún fenómeno que ocurre. Tenemos los casos ideales. Las fórmulas que nosotros tenemos son para casos simplificados, pero no tenemos ninguna fórmula totalmente correcta en todo el sentido de la palabra, solo aproximaciones muy exactas. Pero pues sí, no solo comparte eso con el gas ideal, toda la física comparte lo mismo. La física lamentablemente no es exacta y no creo que lo llegue a ser algún día. Por eso el nombre de ciencias exactas está medio feo. Pero pues ¿alguna duda con esto? No, va que va. Entonces aquí no voy a cambiar tanto de tema, solamente les quiero explicar un fenómeno que ocurre con los conductores, y es que si nosotros exponemos un conductor a un campo eléctrico, imaginemos que tenemos aquí dos placas paralelas y un campo eléctrico fluyendo así. No, mejor primero dibujo el material. Imaginen que yo aquí tengo un pedazo de cobre, imaginen, un pedazo de cualquier metal. Tengo un campo eléctrico que está fluyendo de esta placa a esta otra, ¿sí? Va a ocurrir algo si nosotros exponemos este conductor a un campo eléctrico externo, y es que nosotros sabemos que el campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser cero, ¿no? Ya vimos por esto. El campo eléctrico dentro de un conductor tiene que ser cero, ¿vale? Entonces tiene que ocurrir algo aquí adentro para cancelar el campo eléctrico externo de aquí afuera, ¿sí? Porque pues no podemos tener un campo, no podemos tener un campo distinto de cero adentro de un conductor. Y ocurre algo increíble, ¿sí? Algo que es muy difícil de demostrar numéricamente, pero que sí ocurre y todos nuestros experimentos nos dicen que es cierto. Y es que las cargas dentro del conductor, ustedes ya saben, ¿no? Cargas positivas, cargas negativas. Las que se mueven, pues son los electrones, ¿no? Están de acuerdo. Los electrones son los que se mueven. Entonces, yo tengo, antes de que yo encendiera mi campo eléctrico, pues yo tenía todos mis átomos aquí con sus electrones de valencia conviviendo bien padre, ¿no? Y todos quietos. Una vez que yo activo el campo eléctrico, ¿qué va a pasar? Los electrones
valencia, las cargas libres se van a desprender de sus órbitas, ¿sí? Y van a fluir para cancelar perfectamente el campo eléctrico, ¿sí? ¿Y cómo fluyen? Pues ustedes ya saben que la fuerza que siente una carga expuesta a un campo eléctrico es QE, ¿no? Pero si Q es negativa en el caso del electrón, pues entonces la fuerza va a ser menos Q por E. ¿Qué quiere decir? Que las cargas negativas se mueven en la dirección contraria del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, pues esto qué significa? Que todos mis electrones se me van a pasar de este lado. Todos mis electrones de valencia, todas mis cargas negativas, se me van a pasar a este lado. Lo voy a ilustrar por signos menos. Todo este lado se va a llenar de cargas negativas, ¿sí? ¿Y qué pasa si ustedes tienen un átomo y le quitan su carga negativa? Pues ahora el átomo está cargado positivamente, ¿no? Isaac, Eu, ¿puedes repetir todo? Es que se me trabó, perdón. como que todo. Bueno, en cuanto a que están conviviendo felizmente, me quedé en que los átomos estaban conviviendo, no, estaban conviviendo felizmente y desde ahí se me trabó. No sé si lo puedes repetir. Sí, pues, o sea, antes de que nosotros encendamos nuestro campo eléctrico, pues los átomos del conductor van a estar ahí normal, ¿no? Pero cuando nosotros encendemos nuestro campo eléctrico, pues lo que va a suceder es que las cargas libres se van a apilar de este lado del conductor. ¿Por qué de este lado? Porque pues están siguiendo esta fórmula de aquí. Las cargas que se mueven son negativas. Entonces, por esta fórmula, vemos que las cargas negativas van en dirección contraria a la del campo eléctrico, ¿no? Entonces, si nuestro campo eléctrico está apuntando hacia acá, los electrones van a sentir una fuerza que los va a empujar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces mis electrones se van a apilar de este lado del conductor y pues ¿qué pasa si yo le quito la carga negativa a un átomo neutro? Pues mi átomo ahora va a ser positivo, ¿sí? Entonces de este lado va a haber una acumulación de carga positiva, porque ahora mis átomos se quedaron sin carga negativa y por lo tanto ahora están cargados positivamente. ¿Y qué va a suceder aquí? Pues lo que va a suceder, ¿qué pasa si ustedes tienen carga negativa de un lado y carga positiva del otro? Lo que va a suceder es que se va a generar un campo eléctrico adentro del conductor. ¿Y de dónde a dónde va? Ustedes ya saben, de las cargas positivas a las cargas negativas. Entonces, adentro del conductor se va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Adentro del conductor se va a generar un campo eléctrico que apunta en dirección contraria al campo eléctrico externo. Al campo eléctrico externo le voy a poner E subíndice ext. Bueno, no solamente E. A esto lo voy a dejar como solamente E. Se va a generar un campo eléctrico adentro del conductor que le voy a poner E in de interior o también si quieren de inducido, ahí como ustedes quieran. Se va a inducir un campo eléctrico adentro del conductor y esto cumple con la asombrosa propiedad de que siempre, en el 100% de los casos, en la región de adentro del conductor, E más E interior es igual a cero, ¿sí? La superposición de los campos va a ser igual a cero. Las cargas siempre, siempre de los siempre se van a acumular del lado izquierdo y del lado derecho de una manera exacta para que el campo eléctrico interior cancele perfectamente al campo eléctrico externo al que está siendo expuesto el conductor, ¿sí? Y este fenómeno recibe un nombre que ustedes probablemente ya hayan escuchado. Este fenómeno de aquí se llama jaula de Faraday, ¿sí? Este fenómeno de aquí se le conoce como jaula de Faraday y se los voy a escribir. Y nosotros exponemos un conductor perfecto a un campo
eléctrico, ya tengo acentos, ¿verdad? Un campo eléctrico externo, las cargas libres dentro del conductor se acomodarán en el interior de este de una manera exacta para que el campo eléctrico, para producir un campo eléctrico interno, cancele perfectamente al campo eléctrico externo, ¿sí? Este fenómeno de aquí se le conoce como jaula de Faraday. Siempre que nosotros expongamos un conductor a un campo eléctrico externo, adentro del conductor se va a generar un campo eléctrico interno. El campo eléctrico externo va a empujar a las cargas de adentro del conductor de una manera exacta para que el campo eléctrico producido dentro del conductor cancele perfectamente al campo eléctrico externo, ¿sí? Y pues está bonito. A ver, déjenme ver si encuentro una imagen. Sí, esto de aquí se le conoce como jaula de Faraday. Y pues es por eso que este es el ejemplo que siempre se dice, que ustedes están a salvo adentro de su carro en una tormenta eléctrica, ¿no? Porque pues en una tormenta eléctrica los rayos pueden caer como a todo, en todos lados. Después también, ahorita vamos a analizar el cómo funcionan las tormentas. Y pues esto de aquí, lo que va a suceder es que hay una diferencia de potencial entre el suelo y las nubes, ¿no? Entonces hay un campo eléctrico que está apuntando, creo que es de abajo hacia arriba, que diga de arriba hacia abajo, creo que sí apunta así. Ahorita, si no, ahorita hacemos el análisis. Bueno, vamos a hacer el análisis. Pero pues sí, entonces si ustedes están adentro de su carro, adentro del carro, aunque un rayo impacte a su carro, como el carro está hecho de materiales que son mayormente conductores, la carga del rayo se va a mantener en la superficie del vehículo siempre. No va a pasarse ninguna carga adentro del carro, ¿sí? Porque el carro está construido por materiales conductores. Entonces su carro va a ser una jaula de Faraday. El campo eléctrico que produce las nubes con la Tierra va a producir un campo eléctrico adentro del carro que va a cancelar perfectamente al campo eléctrico externo, ¿sí? Entonces ustedes están muy a salvo. Ustedes están muy a salvo adentro de su carro en una tormenta eléctrica, ¿sí? O en cualquier caja que esté hecha con un material conductor. ¿Qué pasó, Marco? Y si una persona toca el carro después de que le haya caído el rayo, Pues depende qué tan después, porque pues lo que puede, o sea, lo que pasa es que la carga pasa de las llantas al suelo muy rápido, extremadamente rápido. Pero si estás tocando tú al carro en el instante en el que le cae el rayo, entonces pues también la carga se te va a pasar a ti. Pero no la llanta es aislante. Pues sí, pero el campo eléctrico del el campo eléctrico de las nubes es más fuerte que lo que una llanta pueda poner de resistencia. Es por eso que también le caen rayos a la gente y se queman, ¿no? La piel tiene mucha resistencia y es por eso que la gente se quema cuando le cae un rayo, porque la resistencia transforma la energía eléctrica en energía térmica. Entonces, pues es por eso que cuando a alguien le cae un rayo, pues, tiene muchas quemaduras, porque la piel tiene mucha resistencia, la piel es aislante, pero pues también, o sea, el campo eléctrico que produce una tormenta es muy fuerte, así que pues no importa qué tan aislante seas, ¿sí? Y pues ajá, esto de aquí, les digo, se le conoce como jaula de Faraday. Aquí me acabo de encontrar una imagen muy padre, una imagen muy padre.
voy a poner aquí. Es este vato que confía mucho en la ciencia, que se pone ahí, en esa jaula de Faraday, y pone aquí un Van de Graaff, un productor de efecto corona, parece. Y pues ahí tiene su caja, su jaula de Faraday, una jaula hecha de un material conductor, y pues nada, no, este vato no está sintiendo nada, porque la jaula lo protege perfectamente, ¿sí? Pero si abrimos una puerta, pues eso qué, no importa. Entonces, pues sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Hablen ahora o callen para siempre. Muajaja. ¿Puedes volver de la energía, digo, el campo eléctrico interno, por favor? Es que se me tramó a mí. Bueno. O sea, ¿desde qué parte? ¿Todo? ¿O qué parte no mm, entiendes en específico? es que dejé de ver la pantalla Es que sí fueron como como unos 10 instantes. minutos de explicación. Por eso digo, como qué parte no entiendes en específico. Porque volver a explicar todo sí me tardaría como otros 10 minutos, 15 minutos. Mm, ¿qué es el campo eléctrico interno? Eso. O sea, así resumiendo los últimos 15 minutos en 30 segundos, tú, tu conductor, lo expones a un campo eléctrico. Este campo eléctrico empuja las cargas que hay adentro del conductor. Las cargas negativas se van a la izquierda, las cargas positivas se van a la derecha. Aquí, como tú tienes cargas negativas de este lado y cargas positivas de este otro, entonces va a generar un campo eléctrico entre estas dos cargas, ¿sí? Y resulta que es el campo eléctrico que se produce aquí adentro debido a la acumulación de cargas negativas y de cargas positivas, cumple con la propiedad de que cancela perfectamente al campo eléctrico externo. Entonces el conductor va a tener un campo eléctrico neto de 0 aquí adentro. ¿Sí? ¿Se entendió o no mucho? Sí. Va que va. Sí, si no, ahí también lo checas en la grabación, porque es que sí, volver a explicar todo serían otros 15 minutos. Y pues ahorita siento que no me va a dar ya tiempo de cubrir todo lo que quería. Pero pues haré mi mejor intento, pues. Entonces, pues ajá. Um, Está este interesante fenómeno conocido como jaula de Faraday, ¿sí? Otra cosa que quiero checar ahorita es justamente algo que se conoce como efecto corona, que se conoce como efecto corona, ¿vale? El efecto corona, ahorita como que nos desviamos tantito del tema de conductores. Esto de aquí no es propio de los conductores, pero pues es algo eh, relacionado con lo que estamos viendo de campos eléctricos que se producen, ¿sí? Esto es como puramente una curiosidad, un fenómeno curioso, ¿no? Porque pues también la física no solamente se trata de checar como las fórmulas así como así, sino que cada una de esas fórmulas explica los fenómenos que nosotros estamos viendo, que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria, ¿no? Y el electromagnetismo es el que explica casi todos los fenómenos que nosotros vemos.
el 90% de las cosas, de los fenómenos que ustedes ven, son en realidad ocasionados por el electromagnetismo, aunque no se note mucho. El que ustedes puedan sentir su mesa, la fuerza normal es gracias al electromagnetismo. La fricción es gracias al electromagnetismo. O sea, un trillón de cosas son gracias al electromagnetismo y pues está bonito como el poder aplicar estas fórmulas que como al principio se ve que no tienen mucho que ver, aplicarlas a los fenómenos que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria. ¿Sí? Entonces ahorita nosotros vamos a analizar un fenómeno que se conoce como el efecto corona. ¿Sí? El efecto corona es un fenómeno que es, a ver, aguanten, dejen acomodo aquí algo rápido. Ay. Ay. Denme un segundo. Ya, ahora sí. El efecto corona es un fenómeno que ocurre cuando el campo eléctrico entre dos materiales es lo suficientemente fuerte como para ionizar el medio que se encuentra entre dichos materiales. Sí, entonces, pues el efecto corona es como, por ejemplo, que nosotros tengamos, imagínense, nosotros tenemos un conductor y estos ocurre con los conductores, pero no sé dónde ponerlo. Es un fenómeno que ocurre cuando el campo eléctrico entre un conductor y otro material es lo suficientemente fuerte como para ionizar el medio que se encuentra entre dos materiales. Sí, aquí le puse conductor con doble O. Entonces, pues aquí nosotros vamos a tener cierto conductor de algún lado. O sea, imagínense, hay algo que se llama Van de Graaff, se escribe así, Van de... Ay, no me acuerdo si era con una o con dos As, déjenlo busco. Van de... Sí, es con dos As, es con doble A. Hay algo que se conoce como Van de Graaff, es un generador de Van de Graaff, se llama. Les voy a poner una imagen. Consiste en una bola, en una esfera hecha de un material conductor, ¿sí? Este sirve para explicar varios fenómenos, en especial este del efecto corona, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros si le metemos mucho potencial a esta bola, pues ¿qué va a suceder? Va a suceder que esta bola, y nosotros como que le metemos, por así decirlo, mucha carga, es decir, le subimos mucho el potencial de la bola, pues va a llegar un momento en el que va a producir un campo eléctrico tan, pero tan fuerte, que va a ocurrir lo que les estaba comentando hace rato. O sea, va a producir un campo eléctrico tan fuerte. Vamos a hacer zoom localmente. Ustedes ya saben que localmente una esfera es un plano. Va a producir un campo eléctrico tan, pero tan fuerte que va a ionizar el medio en el que se encuentra el conductor, ¿sí? Y este es el caso más general. Entonces, mejor le muevo aquí, campo eléctrico entre un conductor. Voy a quitar lo de otro material. Es lo suficientemente fuerte como para ionizar el medio en el que se encuentra. Solamente lo voy a poner así, para que es el caso más general. Entonces, pues, el aire,
no, el aire es los átomos del aire todos son neutros, ¿no? O sea, el aire no es un buen conductor. El aire, afortunadamente el aire no es un buen conductor, ¿no? Si no, imagínense, cae un rayo y se mueren todos en la faz de la Tierra porque pues hay aire alrededor de toda la Tierra, ¿no? Entonces, qué bueno que el aire no es un buen conductor. Pero sucede que si el campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, puede llegar a ionizar el aire, ¿sí? Y pues, ¿qué va a suceder? Que los átomos del aire, pues, están como que así y tienen a sus electrones. Si el campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, puede arrebatarle a la fuerza los electrones del aire. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué sucede si se ioniza el aire? Si se ioniza el aire, entonces se convierte en un conductor. El aire ahora va a ser conductor. Y pues, ¿qué sucede? Como el aire ahora es un conductor, se realiza como un efecto en cadena y el aire comienza a ionizar a otras partículas de aire y entonces todas las partículas, todos los electrones que son arrebatados de los átomos de aire van a seguir un caminito hasta chocar con el conductor, ¿sí? Y pues es eso lo que se le conoce como el efecto corona, porque es una chispa. O sea, fíjense, les voy a poner una foto del efecto corona. ¿Qué diferencia tiene con la bobina de Tesla, el Van de Graaff? ¿Eu? Es que se parece mucho a la bobina de Tesla, el generador. Um, pues no es tan distinto. O sea, la verdad no sé mucho sobre las bobinas de Tesla. No es algo que haya investigado mucho. Sé más del Van de Graaff que de las bobinas de Tesla. Pero pues yo diría que son bastante similares, sí. No encuentro una imagen buena. Bueno, les voy a poner esta. A ver. Estas dos. Esta de aquí que es en un cable que ni se ve. Pues está cool. Voy a poner esta. Y les voy a poner una que se ve mejor. Les voy a poner esta de aquí. Ahí está. Y todo esto es fíjense que es en cables de alta tensión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos estos cables de aquí y el potencial el potencial que le estamos dando a estos cables es lo suficientemente alto, entonces van a ionizar el aire alrededor de los cables, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que pues el aire se va a convertir en un conductor. Y como el aire se convierte en un conductor, es por eso que se ven estos chispazos. Estos chispazos es justamente la luminiscencia que producen los electrones al moverse por el aire, porque liberan mucha energía, liberan ondas electromagnéticas, liberan radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética nosotros la percibimos como luz, la percibimos como estos chispazos que nosotros podemos ver. Entonces, por eso tenemos como que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Les digo también las manecillas que cuando ustedes acercan su dedo, si ustedes están cargados por andado en calcetines por el suelo y ustedes acercan su dedo a la manecilla de su puerta, a la manija de su puerta, entonces al momento en el que ustedes estén lo suficientemente cerca, en el momento en el que ustedes estén lo suficientemente cerca de su manija, el campo eléctrico se va a volver muy grande, se va a volver muy grande. Entonces lo que sucede es que el aire se ioniza tantito y pasa el electrón bueno, supongo pasa de su dedo a la manija, pero también podría pasar como
algo de aquí a acá para que se cancele. Depende de qué tipo de carga estén cargados ustedes. Depende si se hayan cargado con carga positiva o con carga negativa. Pero imaginando que se cargaron con carga negativa, entonces lo que va a suceder es que cuando ustedes toquen el conductor, se van a neutralizar. Es decir, va a ocurrir aquí un pequeñito efecto corona que va a ionizar al aire tantito y entonces el electrón va a pasar, o los electrones, porque pues un choque que se siente, pues son varios electrones, yo diría que son millones incluso, quién sabe, miles. Los electrones van a pasar del aire, de este cachito de aire que se ionizó, a la manija, y eso ustedes pues lo pueden percibir como un chispazo, ¿no? Incluso si voltean a ver a la manija en el momento del chispazo, pues pueden alcanzar a ver como el flashazo azul, ¿no? Pues es por eso, ¿sí? Esto es un efecto corona en miniatura. Y pues está bastante cool. Aquí, miren, les pongo la imagen. Voy a borrar esta de aquí porque está muy fea y les voy a poner esta. Como que más definida. Y aquí también supongo estos son unos cables, la verdad no le encuentro forma. Pero aquí se ve cómo se está ionizando el aire y el aire se convierte en conductor y se comienzan a transferir electrones entre el aire y el material conductor, ¿sí? Aquí se ve cómo hay un espacio y el aire se está ionizando, ¿vale? Hay varios fenómenos, pues no es azul, ¿no? Yo lo veo más morado. Bueno, es que depende. Hay varios fenómenos. También hay otro fenómeno que se conoce como el fuego de San Elmo. Es un fenómeno que ocurría en tormentas eléctricas en los barcos de, en el tiempo pasado, por ejemplo, en los tiempos de los piratas, ¿no? El fuego de San Elmo, les estoy buscando una imagen, y pues hay toda una mitología, hay todo un folclore al respecto, pero en las tormentas eléctricas o cuando iba a caer un trueno, resulta que en los barcos se veían estas cositas de aquí. Esto de aquí se veía en los barcos. Y esto pues es justamente por la ionización del aire, ¿sí? El aire se va a ionizar en los puntos más, ahorita vamos a analizar matemáticamente esto, pero el aire es más propenso a ionizarse en los puntos más finitos, por así decirlo. Mientras menor sea el radio local de algo, más fácil es que se ionice en este punto, ¿sí? Ahorita vamos a analizar eso matemáticamente, pero pues este es otro fenómeno que se conoce como el fuego de San Elmo y pues está muy cool. Por aquí vi una imagen que creo que es falsa, pero pues sirve para ilustrar el concepto mejor. A ver dónde estaba. Hay una que se veía como una foto y ya la perdí. Ah, no, si es una pintura, no sé qué sea, pero está aquí, se las voy a poner. Este es el fuego de San Elmo. Pues eso ocurría con los barcos, ¿sí? Cuando el aire se ionizaba. ¿Y por qué es morado? Pues eso ya depende de qué material sea el que se esté ionizando. El aire en muchos fenómenos es morado. Es algo sorprendente. Muchos fenómenos, cuando el aire tiene un color, suele ser morado en varios fenómenos físicos. Entonces, supongo depende del material que se esté ionizando. Pero, pues, es porque también se puede explicar eso. O sea, la verdad no sé la explicación exacta, pero a lo mejor es porque la radiación que se transmite, como es tan energética, como el fenómeno es tan rápido y transporta tanta energía, nosotros ya veremos cuando veamos ondas electromagnéticas que el color morado es el color con más energía.
Entonces, a lo mejor como este fenómeno es tan energético, podría estar como en el rango de ultravioleta, por así decirlo. Y pues nosotros interpretamos el ultravioleta como morado. ¿Qué pasó, Vladimir? ¿Y por qué cuando hace más calor, más toques te dan, no resbaladillas? ¿En qué influye el calor, el sol ahí? Pues no es que influya el sol, lo que influye es la humedad. La humedad es lo que hace, porque la humedad cuando se junta con tu sudor, o sea, la humedad pues es como qué tanto hay en qué tanta agua en forma de vapor hay en el aire, ¿no? El agua es mejor conductor que el aire. Entonces, en tiempos de calor, el ambiente suele estar más húmedo. Ahí depende de en qué parte del mundo estés, ¿no? Pero normalmente aquí en el hemisferio, bueno, en México y más en las zonas tropicales, el, las épocas de más calor son las que son las más húmedas. Entonces, como el vapor de agua es mejor conductora que el aire, se facilita esta transferencia de electrones. Es por eso. Y en tiempos secos, que suele ser en invierno, por ejemplo, las temporadas más secas, pues hay menos humedad. Entonces hay menos agua que aporte a esta, ¿cómo se llama? A los fenómenos que tienen que ver con la conducción. ¿Sí? Hay otros fenómenos. Hay uno que en serio estoy tratando de acordarme, que es uno del folclore americano, que según eran unas hadas que se veían en los bosques en la noche, pero también era un fenómeno eléctrico. Ahorita no me acuerdo. Voy a buscar algo y si no es esto, continúo con la clase. Mm, ver, no, no, ya se me quedará de tarea el buscarlo y se los digo, pero hay un fenómeno también en los bosques, se ven como bolas eléctricas flotando por ahí, pero ajá. Entonces, pues sí. eh, Ahora un análisis así matemático rápidamente de esto, pues es que el potencial máximo al que al que podemos elevar un conductor sin ionizar el medio que está dado por. Y pues es un fenómeno bastante simple. O sea, simplemente nosotros ya sabemos que que un potencial eléctrico sencillo está dado por la fórmula de V es igual al campo eléctrico por D, ¿no? Y podemos pensar que el potencial eléctrico de una esfera, el potencial eléctrico de una esfera, ustedes pueden hacer el problema, les va a quedar que es 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga total de la esfera entre el radio, ¿sí? Pero pues esto se puede interpretar como que es simplemente el radio por un radio por el campo eléctrico de una esfera, ¿no? O sea, el potencial es igual al campo eléctrico de mi esfera por la misma distancia, ¿sí? Se puede interpretar de esta forma. Al menos para este caso sí es válido decir esto. Entonces, el potencial máximo al que nosotros podemos poner
un conductor antes de que se ionice el medio va a estar dado por el radio local de nuestro medio. Nosotros a cualquier curva le podemos asignar cierto radio a cierta región, ¿sí? Por ejemplo, esta región de aquí tiene este radio R, o por ejemplo, esta región de aquí, ustedes le pueden poner como otro radio de R, ¿no? O esta región chiquitita de aquí tiene otro, pero no nos interesa ver cuál es la fórmula para el radio de curvatura, solo que sepan que a cualquier elemento a cualquier elemento de longitud se le puede asignar cierto radio local, ¿sí? Por ejemplo, aquí se le puede asignar otro y así a lo largo de cada pedazo de curva, ¿no? Entonces, el voltaje máximo va a estar dado por el radio local, por el campo eléctrico máximo que soporta ese medio, ¿sí? Y pues esto va a depender del material en el que se encuentren. Esto depende del material. Entonces, si ustedes conocen el campo eléctrico máximo que soporta el medio en el que se encuentra su conductor, el potencial máximo al que ustedes lo pueden elevar antes de ionizar el medio está dado por esta expresión de aquí, ¿sí? Y es por eso que los pararrayos suelen tener una puntita hasta arriba. A ver, le voy a poner un pararrayos. Fíjense. Aquí les voy a poner una imagen de un pararrayos. Esta de aquí. Fíjense cómo la punta es súper, 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 súper delgada, ¿no? ¿Por qué las puntas de los pararrayos son súper, 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 súper delgadas? Porque eso va a volver muy chiquito el potencial máximo antes de ionizar el aire. ¿Y para qué queremos nosotros que un pararrayos necesite un potencial muy pequeño para ionizar el aire? Bueno, porque eso hace más propenso a que el rayo caiga ahí y no en otro lado, ¿sí? Porque se necesita el menor potencial posible y pues el rayo va a preferir caer en un lugar en el que solamente en el que necesita muy poco potencial para ionizar el aire. O sea, imagínense que ustedes son un electrón, ¿no? Ustedes son un electrón en una tormenta eléctrica que quiere bajar de la nube al suelo. Y pues ustedes tienen aquí un caminito. No sé si han visto la imagen esta de una de dos tipos que están en una carrera y uno de los tipos tiene la línea de meta sin obstáculos y el otro tiene que saltar con cocodrilos y pelear con leones y así. No sé si la hayan visto. Es una imagen que luego se pone en los memes. A ver si la encuentro. A ver. No sé ni cómo buscarla. ¿R qué es? El radio local de su cosa esa. O sea, R es lo que les estaba diciendo hace rato cuando les dibujé la curva. Es el radio local de su objeto. O sea, si todo tu objeto tiene un mismo radio, imagínate esfera, entonces esta R va a ser el radio de tu esfera. Pero tú puedes tener, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces aquí la R se refiere como a pues un radio local que tú puedes definir aquí. O sea, todo se puede poner como en términos de cierto radio. Aunque no sea exacto, no importa que sea exacto. Cierto punto, cierto segmento va a tener un radio definido. Y es eso lo que se dice aquí. O sea que cada punto, cada puntito de aquí
va a necesitar un potencial distinto para ionizar el aire, porque cada puntito de aquí tiene un radio local distinto. Entonces, eso es esta R de aquí, el radio local de cada segmento que compone a tu objeto. No ando encontrando esta imagen. Bueno, solamente se les voy a explicar aquí. O sea, mientras más pequeño sea el radio, menor va a ser el potencial máximo que necesitan, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginen que tenemos un campo eléctrico máximo dado. Un campo eléctrico máximo dado. Y entonces, yo tengo una esfera de 2 metros, por ejemplo. Entonces, el potencial máximo que yo voy a necesitar va a ser 2 metros por mi campo eléctrico máximo dado, ¿sí? Pero ahora imaginen que yo tengo una aguja cuya punta tiene un radio de 0.0001 metros, ¿no? O sea, como 0.01 milímetros. Entonces, el potencial máximo que yo voy a necesitar el potencial máximo que yo le tengo que dar a esta aguja para que ionice el aire en su punta, pues va a ser 0.0001 metros por el campo eléctrico máximo. Entonces va a ser voy a necesitar menos potencial para poder ionizar el aire en la punta de una aguja que en una esfera, ¿no? Que lo que le tengo que dar una esfera cuyo radio es de 2 metros, ¿sí? Entonces, por eso los pararrayos son súper finitos en sus puntas, porque así se necesita un potencial eléctrico muy pequeño. Y pues, ¿qué sucede? Que las nubes producen un cambio de potencial enorme. Entonces, pues los electrones van a escoger como lo que les resulte más fácil. Y les resulta más fácil escoger un camino que prácticamente ya está hecho para ellos que caer en la casa, de un sujeto que se encuentra viendo televisión en su pantalla, ¿no? Entonces, pues por eso los pararrayos están diseñados con una punta muy... O sea, les voy a poner aquí una imagen. ¿Sí? Y por eso las cosas que no quieren como que estar rayadas, o sea, que diga rayadas, las cosas que no quieren que les caigan rayos, son cosas muy, ¿cómo se dice esta palabra? Muy anchas, por así decirlo. A ver. Desafiladas. O sea, son cosas que no tienen filo. Por ejemplo, aquí los ¿Chatas? tienen, muy chatas. Los pararrayos tienen varias partes. Tienen una punta para recibir el rayo, ¿sí? Muchos otros pararrayos también tienen después de la punta, por ejemplo, este de aquí, una zona muy ancha. Después de la punta muy finita, tienen una zona muy ancha. ¿Por qué? Porque aquí quieren parar al rayo. O sea, la punta solo es para que el rayo caiga aquí. Después tienen una zona muy ancha para parar al rayo. Y lo que sucede es que los electrones se tienen que mover alrededor de todo esto y de este cilindro que tiene aquí. Y en ese momento dejan de ionizar al aire porque necesitarían más voltaje. ¿Sí? Por eso los pararrayos tienen varias partes. Está esta parte de aquí, la super finita, que es para atraer al rayo, y está una parte más ancha, que es para parar al rayo, para que pase de un voltaje muy pequeño a un voltaje muy grande y el rayo se pueda parar, ¿sí? Se deje de ionizar al aire aquí abajo. Entonces, pues así está otro fenómeno interesante. Y ustedes pueden analizar una tormenta. No voy a hacerlo ahorita, pero pues el análisis eléctrico está sencillo. Creo que nunca se los había dicho. Bueno, se los explicaré a fondo luego, pero la Tierra es un conductor perfecto. Se puede considerar como un conductor perfecto, porque tiene tanta carga
carga tanto positiva como negativa debido a los minerales que se encuentran adentro de la Tierra, que neutraliza todo lo que toca. Por eso, si ustedes están cargados y tocan así el pasto mientras están tocando otra cosa, van a sentir toques, ¿no? Así funcionan las vallas eléctricas, por ejemplo. Porque la Tierra neutraliza todo. La Tierra va a neutralizar todo. Entonces se puede considerar que es un conductor perfecto, ¿sí? Entonces, como la Tierra es un conductor perfecto, va a haber, en las nubes va a haber una acumulación de carga negativa, ¿sí? En las nubes hay una acumulación de carga negativa. Esto está súper interesante analizar esto. Les digo que lo investiguen. Está muy padre analizar el por qué las nubes se cargan negativamente y no positivamente. Y pues se va a generar un campo eléctrico entre las nubes y la Tierra, ¿sí? Que va así. Y pues como aquí hay cargas negativas, las cargas negativas de aquí van a repeler a las cargas negativas que se encuentran en la Tierra neutra, ¿sí? Entonces, como repelen a las cargas negativas que se encuentran en la Tierra neutra, porque ya saben que signos iguales se repelen, entonces aquí abajo va a quedar una carga neta positiva, ¿sí? En la Tierra va a quedar una carga neta positiva y entonces, si la distancia entre la Tierra y las nubes está dada por D, entonces el potencial que se necesita para que se cree un rayo, el potencial necesario para que pueda caer un rayo, esto se puede considerar como dos placas paralelas, ¿sí? Estar dado por el campo eléctrico máximo que soporta el aire, por la distancia entre la Tierra y las nubes, ¿sí? El campo eléctrico máximo que soporta el aire es de 3 por 10 a la 6. El campo eléctrico máximo que soporta el aire, aquí le voy a poner para el aire, eléctrico máximo es de 3 por 10 a la 6 volts entre metro, ¿sí? Entonces, pues con esto ya solo dependería como de la acumulación de cargas, la acumulación de cargas que hay en la nube y la distancia en la que se encuentran. Y pues ese sería como el voltaje máximo para que se ionice el aire, ¿sí? Y pues, ajá, les dije que la clase de hoy iba a estar más relax. Ahorita no hemos hecho como mucha matemática, han sido más como puras cosas conceptuales, pero pues está padre, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Porque ahora sí ya va a ser cambio de tema. Vamos a seguir viendo conductores, pero ahora ya vamos a ponernos más matemáticos, ¿sí? Así que, ¿alguna duda? Va que va. Entonces, vamos a ver algo llamado carga inducida. Y vamos a analizar ciertos ejemplos con conductores que están interesantes, ¿vale? Pongan atención porque esto de aquí se los pueden preguntar en la Olimpiada.
Entonces, pues va, carga inducida. Imagínense que nosotros tenemos aquí una carga Q y al lado de la carga Q nosotros tenemos un conductor, ¿sí? Esta carga Q, ¿qué va a hacer? Está generando un campo eléctrico, ¿no? Este campo eléctrico pues también se mete adentro de mi material conductor. Sin embargo, nosotros ya vimos que tiene que ocurrir. Lo que va a ocurrir es que, fíjense, eh, las cargas negativas del conductor van a verse atraídas por esta carga Q. Entonces, las cargas negativas del conductor, los electrones de valencia, perdón, las cargas libres, se van a venir de este lado y pues van a dejar solitas a las cargas positivas, que diga a los átomos neutros, ¿no? Entonces, como dejaron solitos a los átomos neutros, pues ahora se volvieron positivos. Entonces, de este otro lado, pues va a quedar esto, va a quedar esta zona positiva, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí adentro se tiene que generar un campo eléctrico perfecto que cancele perfectamente al campo de aquí afuera, ¿sí? Entonces, pues a este fenómeno de aquí se le conoce como inducción. Eh, Se le conoce como inducción, no voy a escribirlo en palabras, pero pues inducción es esto de aquí. Cuando nosotros acercamos una carga a un conductor y el conductor sufre este fenómeno de que las cargas se van a este lado, las cargas negativas se van de un lado y las cargas positivas se van al otro, decimos que este fenómeno es inducción y también se le puede llamar polarización a esto, ¿vale? Y pues aquí nosotros podemos, existe un método para cargar un objeto llamado carga por inducción, que si nosotros tenemos un conductor, eh, nosotros podemos conectar, digamos, este lado de mi esfera, lo conecto a tierra, ¿no? Lo conecto aquí a la tierra. Entonces lo que va a suceder es que se me va a ir toda mi carga negativa aquí abajo. Y entonces mi conductor se va a quedar con una carga positiva, ¿sí? Mi conductor va a estar cargado positivamente, pero nosotros ya sabemos que esto que no puede tener una carga adentro, ¿no? La carga tiene que quedarse en la superficie. Así que toda la carga positiva se va a mover a la superficie y nuestro conductor quedaría cargado positivamente. O podemos hacer lo contrario, conectamos mi esfera de este lado a tierra y entonces ahora mi esfera estaría cargada negativamente. Pero pues la carga esta inducida también tiene que tener el mismo valor de Q. Este método para cargar objetos se le conoce justo como carga por inducción, ¿sí? Y pues, ajá, esto lo voy a llamar como carga por inducción. Carga por inducción. Esto les digo, esto todavía es como teórico. Esto no es todavía muy matemático, pero pues podemos nosotros comenzar a imaginar escenarios interesantes con conductores, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un conductor con un hoyo? Conductor con un hoyo, ¿sí? O sea, imagínense que yo tengo un conductor aquí y este conductor adentro tiene un hoyo o tiene una cavidad. Sería como un nombre más formal. Y adentro de esta cavidad yo le pongo una carga. Yo sí puedo hacer esto, ¿no? O sea, espero estén de acuerdo que yo sí puedo hacer esto, porque
esta cavidad no es parte del material conductor. Entonces sí puedo tener de esta manera una carga adentro de mi conductor, porque el hoyo no es parte del conductor, ¿no? Yo puedo tener una carga adentro de un hoyo del conductor. ¿Qué pasaría en este caso? Nosotros podemos analizar este caso y ver cómo va a estar la distribución de cargas, ¿sí? Y esto pongan atención porque lo preguntaron en la Olimpiada Metropolitana del 2020, creo. Creo que en la segunda etapa de la Olimpiada Metropolitana del 2020 preguntaron justamente algo con conductores con hoyos, ¿sí? Entonces, pues, ajá. Nosotros tenemos aquí una carga en el hoyo de un conductor y pues nosotros podemos analizar qué onda con esto, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Nosotros sabemos que adentro del conductor, la carga, el campo eléctrico tiene que ser cero, ¿no? Entonces, pues fíjense lo que ocurre. Nosotros podemos analizar esto con ley de Gauss, ¿sí? Nosotros podemos imaginar una superficie gaussiana de esta manera, que esté justo en la orilla del hoyo y de ya el conductor bien, ¿no? O sea, nosotros podemos dibujar una superficie gaussiana de esta manera, ¿vale? Y pues, ¿cuál es la carga que estamos encerrando aquí? Bueno, pues la carga tiene que ser Q, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un flujo neto y es igual a Q entre epsilon cero, ¿sí? Esto lo de toda la vida, ¿no? Aquí no podemos analizar cosas muy interesantes porque pues aquí el campo eléctrico no es cero, ¿no? Entonces y no podemos sacarlo de la integral. Entonces nosotros solamente tenemos que aquí adentro del hoyo se cumple esto, ¿no? Q entre epsilon cero. Pero ¿qué pasa si ahora nuestra superficie gaussiana, en lugar de dibujarla aquí, la dibujamos justo después de la frontera entre mi hoyo y el conductor? Es decir, la dibujamos ya adentro del conductor, ¿sí? El campo eléctrico tiene que ser cero. El campo eléctrico debe de ser cero, ¿no? O sea, se tiene que cancelar porque ya estamos adentro del conductor. Entonces nosotros sabemos que cero tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Entonces nosotros vamos a tener una carga inducida que la vamos a llamar Q', ¿sí? Nosotros, fíjense que tenemos que tener aquí una carga inducida en la superficie del conductor, en el hoyo, ¿sí? Para poder cancelar el campo eléctrico. Porque si no la tuviéramos, entonces el campo eléctrico de adentro del conductor, pues no sería cero, ¿no? Y pues ese no es el caso. Entonces, por ley de Gauss, nosotros sabemos que el lado izquierdo da cero. Entonces, la carga encerrada tenemos que checar cuál es. Y pues, ¿cuál es la única explicación lógica? La única explicación lógica para que la carga encerrada neta sea cero es que la carga Q va a inducir una carga negativa, o bueno, una carga de signo contrario en la superficie entre el conductor y el hoyo que pueda cancelar perfectamente el campo eléctrico adentro del conductor. Entonces nosotros vamos a tener que la carga encerrada tiene que ser igual a una carga Q más una carga inducida Q', le voy a poner carga inducida. Y esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la carga inducida tiene que ser menos la carga Q, ¿no?
menos la carga Q. Y podemos hacer más, podemos hacer otra cosa. Podemos ahora dibujar una superficie gaussiana que recubra todo mi conductor. ¿Vale? Podemos dibujar una superficie gaussiana que cubra todo mi conductor. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso sucede que ¿cuál es la carga que está encerrando? ¿Cuál es la carga total que está encerrando mi ¿cómo se llama? Mi superficie gaussiana. Bueno, nosotros sabemos que un conductor es neutro, ¿no? Nosotros sabemos que un conductor es neutro. Entonces, no importa cuánta carga hay aquí adentro. La carga neta aquí adentro va a ser cero porque nosotros ya lo dijimos, ¿no? Ya dijimos que la carga tiene que ser cero. La carga dentro de un conductor tiene que ser cero. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la única carga, la carga neta que vamos a estar encerrando aquí va a ser la carga que está dentro del hoyo. ¿Sí? Porque un conductor tiene el mismo número, un conductor tiene el mismo número de neutrones que de protones. Entonces, la carga del conductor es cero. Así que la única carga que está encerrando la superficie gaussiana, pues va a ser Q, ¿sí? Esta carga de aquí. Entonces nosotros vamos a tener que la carga total, en este caso, tiene que ser Q. Tiene que ser Q. Pero ¿qué está pasando? Porque nosotros aquí tenemos una carga negativa, ¿no? Suponiendo que Q es positiva, nosotros aquí tenemos una carga menos Q. Entonces, ¿cómo es que si yo hago esto, pues si yo sumo estas dos, me va a quedar que mi carga, la carga total es cero? Entonces, ¿cómo puede ser la carga total Q? Bueno, pues ¿qué sucede? La carga dentro de un conductor tiene que ser cero. Sin embargo, puede ser distinta de cero, ¿dónde? En su superficie, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta carga negativa que se jaló para acá para contrarrestar a la carga positiva de aquí, va a dejar un hueco en la superficie, ¿sí? Esta carga que antes estaba pegada al átomo en la superficie del conductor, se dio cuenta de que había una carga intrusa que quería irrumpir con la estabilidad electrostática del conductor y vino a ponerle un alto, ¿no? Sin embargo, al venir a ponerle un alto, dejó su puesto de neutralizadora de la superficie del conductor, por lo que ahora en la superficie del conductor va a haber una carga positiva, ¿sí? Va a haber una carga, de nuevo, suponiendo que esta carga es positiva, entonces esta de aquí tiene que ser negativa, y como se le fue toda la carga negativa de la superficie, ahora en la superficie va a quedar un exceso de carga positiva, ¿sí? Y es este exceso de carga positiva el que nos da el resultado que nos dio en nuestra ley de Gauss. Este de aquí. Entonces nosotros vamos a tener que nuestra carga total tiene que ser igual a mi carga Q más mi carga inducida más otra carga que voy a llamarle carga inducida. ¿Cómo le pondré? Carga inducida prima. Le voy a poner carga inducida prima. Y esto de aquí me tiene que quedar como Q. Yo ya sé que esto de aquí me tiene que dar 0 por esta parte de aquí. Entonces me va a quedar entonces que mi carga inducida prima tiene que ser igual a Q. Y nosotros llegamos a estos dos resultados cuando tenemos una carga en el hoyo de un conductor, ¿sí? Esta carga de aquí, gallo, perdón, la carga Q inducida es la carga que se induce en la superficie del hoyo. Y esta carga inducida prima es la carga que se induce en la superficie del conductor, ¿sí? Entonces,
pues esto de aquí es un experimento muy interesante. Concluimos que si tenemos una carga en el hoyo de un conductor, se inducirá una carga de signo opuesto en la superficie del hoyo y una carga, se inducirá la misma carga, se inducirá la misma carga, pero de signo opuesto en la superficie del hoyo y una carga igual en la superficie del conductor. ¿Sí? Nosotros concluimos esto. Y fíjense que todo esto es gracias a la ley de Gauss, ¿no? Todo esto lo hicimos gracias a la ley de Gauss. Esta de aquí es mi carga inducida prima, que es igual a Q. Y esta de aquí adentro es mi carga inducida, que es igual a menos Q. ¿Vale? Eso sucede si tenemos una carga en el hoyo. Ajá. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? A ver qué han dicho. Ahora le han mandado un montón de cosas. Bueno, creo que estaban chismeando. Oh ¿Y qué aplicaciones tiene esto? Pues, o sea, así de que te pueda decir algunas de memoria, quién sabe. Pero pues es un ejercicio teórico, ¿no? Es un ejercicio teórico muy interesante. El ver el cómo el conductor se pone de acuerdo para mandar tropas, para mandar las tropas exactas que se necesitan para que para que en la batalla mueran todos y dejar espacio atrás para que la carga de adentro del hoyo, o sea, esto está como que muy increíble, porque nosotros podemos saber que un conductor tiene un hoyo, o sea, podemos saber que nuestro conductor tiene un agujero y que tiene una carga adentro del agujero si simplemente viendo, simplemente volteando a ver a su carga superficial, ¿no? Eso es algo muy interesante. Es algo bonito, porque la carga de adentro del conductor sí o sí quiere que la vean. Entonces, ¿cómo se expresa? Pues le pide ayuda al conductor para que la noten. Entonces, el conductor manda esto para neutralizar el campo justo adentro del conductor, pero, pero le dice, mira, no tengo problema con que te expreses afuera, ¿no? Y pues eso está cool. Porque se cancela justamente en el conductor, pero en el resto del espacio es como si tuviéramos aquí una carga puntual de valor Q, pero justo adentro del conductor se va a cancelar, ¿sí? Y pues eso está bastante cool, es un ejercicio teórico muy interesante. Pero así de que aplicaciones, pues no sé, siempre que tengas un conductor. No, pues sí, quién sabe. O sea, ahorita así de que pensándole por 30 segundos no se me ocurre nada, pero pues es un ejercicio teórico interesante en un motor. Mm, no sé cómo se podría aplicar esto a un motor. Sí, ya sería cuestión de ponerse a pensar uno en aplicaciones para esto. Pero pues ajá,
Esa es la cuestión. ¿Alguien tiene alguna duda con este tema? ¿Qué pasó, Laine? Y esa carga también puede ser, ¿Eu? esa carga también puede ser continua. Sí, porque la ley de Gauss no, fíjate que esto solo nos interesaría como la carga total. Entonces tú aquí puedes tener muchas cargas aquí adentro. Puedes tener muchas cargas. Al final lo único que te interesa es la carga total. No te interesa otra cosa. A la ley de Gauss solo le interesa la carga total. Entonces tú sí puedes tener aquí un bate cargado dentro de tu conductor, si quieres eso por alguna razón. Al final de cuentas, lo único que va a importar va a ser la carga total del bate, ¿sí? Ok, ok. Sí, ventajas que tiene la ley de Gauss. Entonces, pues aquí tenemos esto y les digo, esto lo preguntaron en la metropolitana de hace como 4 años. Así que apréndanselo. Ya no me dio tiempo de checarlo de dipolo eléctrico, pero pues no está tan difícil. Probablemente lo veamos mañana cuando veamos capacitores. Ya casi terminamos electrostática. Estamos a nada de terminar electrostática. El día de mañana vamos a ver capacitores, vamos a checar un tema que no vimos el año pasado, que se llama fuerza en un conductor, y es que un conductor siente presión cuando está expuesto en, a un campo eléctrico. La superficie del conductor siente una presión porque se lo están jalando. Entonces vamos a checar eso, vamos a ver lo que es un capacitor y si me da tiempo haremos lo del dipolo eléctrico. Haremos un análisis más certero del dipolo eléctrico, ¿sí? Entonces, pues sí, les dije que esta clase iba a estar más relax que otras. Y esto, ustedes se pueden imaginar como más ejemplos, ¿no? O sea, se pueden imaginar como un conductor que tiene 2 hoyos, ¿no? O un conductor con n número de hoyos. Y cada uno de estos hoyos tiene una carga distinta. Entonces sería interesante que hicieran de ejercicio el encontrar cuál sería la carga, de aquí de la carga que se expresa en la superficie del conductor cuando tienen n número de hoyos, ¿sí? Eso se les queda de tarea, está interesante, ¿no? Y pues sí, la próxima clase ya será menos teórica y más matemática. Entonces, pues ajá, ¿alguna duda con la clase de hoy? Nada de nada. Igual pueden pensar, aquí nosotros consideramos que mi conductor no estaba ya cargado, pero imagínense que también si quieren hacer otro ejercicio de tarea, imaginen que ustedes tienen un conductor que ya tiene una carga Q y después en el hoyo le meten otra carga Q', si quieren. Igual estaría interesante que vieran qué ocurre en ese caso. Les digo, son ejercicios teóricos interesantones. Se me hace muy gráfico, un problemita más ingenieril. Yo diría que es de los menos ingenieriles,
porque es como los que menos aplicaciones tienen. Este sí es como puramente teórico. Pero está cool. Ocupar la ley de Gauss en general está padre. Pero pues ajá, si ya nadie tiene ninguna pregunta, entonces aquí terminamos. Aquí terminamos la clase de hoy.